aquí con nosotros. Esperamos que pueda sentirse bienvenido y si así lo desea, podemos platicar después del culto acerca de la iglesia. Bueno, quiero pedirles por favor que tengan su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 hasta el 11, para continuar la exposición de este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis. Permítame ponerle en contexto. Hemos iniciado una sección, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde encontramos mensajes que el Señor Jesús envió a 7 iglesias históricas, 7 iglesias reales de Asia Menor, de la provincia romana de Asia Menor. Como hemos dicho, estas no eran las únicas iglesias, pero fueron elegidas por el Señor para representar no solamente a todas las iglesias de ese tiempo, pero también para servir como representantes de la iglesia en todos los tiempos, es decir, la iglesia universal. Y esto lo sabemos por 2 razones. Número 1, porque el número 7 es simbólico. El número 7 es un número que significa algo que está completo o significa plenitud. Y así entonces esto nos dice que el mensaje es no nada más para esas iglesias, sino para todas las iglesias. Además, hay un refrán que se repite en todos los mensajes al final de cada uno de estos. Y este refrán dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el mensaje es para las iglesias. Cada mensaje es para las iglesias y precisamente hay que tener cuidado de no cometer este error tan común de pensar que el Señor Jesús envió 7 cartas distintas, 7 misivas, 7 epístolas diferentes, que fue al buzón y puso 7 sobres con 7 cartas distintas. No, todo el libro de Apocalipsis es una carta circular. Una carta que debía ser leída en cada iglesia. Una vez que era leída en Éfeso, debía pasar a la siguiente iglesia y a la siguiente iglesia y aún a las iglesias que no están enlistadas aquí. Entonces, no son 7 cartas distintas, es una carta. Pero esta carta incluye 7 mensajes. 7 mensajes, cada uno de estos dirigido a una iglesia en particular, pero con relevancia e importancia para toda la iglesia. La semana pasada vimos el primero de estos mensajes dirigido a la iglesia de Éfeso. Y en este mensaje el Señor felicitó a la iglesia por su arduo trabajo y su paciencia, sobre todo en resistir las falsas enseñanzas. La iglesia fue felicitada por su celo por la pureza moral y la pureza doctrinal. Sin embargo, el Señor Jesús tuvo algo en contra de la iglesia y le dijo: tengo algo contra ti, tú has abandonado tu primer amor. Esa iglesia había dejado la devoción, la pasión, el amor que sentían por Cristo y su obra, sobre todo demostrado en su falta de evangelismo. Ese amor que tenían al principio se había desvanecido, había disminuido, como Jesús dice, lo habían abandonado. Ahora el Señor Jesús dirige su atención a otra iglesia, la iglesia que estaba en Esmirna. Así que este es el segundo mensaje. Vamos a prestar atención a él y vamos a rogar al Señor que nos hable a través de este mensaje a nosotros también. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra que fue leída. Ahora, Señor, tu palabra ha de ser predicada. Y en tanto que esta predicación sea fiel a las palabras que salieron de tu boca y que por obra del Espíritu Santo fueron escritas sin error alguno por el apóstol Juan y preservadas para nosotros, en tanto que esta predicación sea fiel a lo que tú dijiste, entonces estaremos escuchando tu voz esta mañana. Pedimos, Señor, entonces que tú hables a través de este sermón a cada uno de nosotros, para animarnos, Señor, para exhortarnos, para reprendernos también. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Bueno, mientras que las iglesias en todo el mundo, pero en particular en el occidente, en Norteamérica, en nuestro país, mientras que las iglesias han estado intentando recuperarse de la pandemia, en 2021 muchos cristianos alrededor del mundo estaban tratando de sobrevivir a una cada vez mayor persecución. De acuerdo a la organización cristiana Puertas Abiertas y de acuerdo a su más reciente reporte del 2022, el año pasado, más cristianos que en todos los años anteriores, más cristianos fueron detenidos o asesinados por su fe y más iglesias fueron atacadas o cerradas que el año anterior. El año pasado, 360 millones de cristianos, esto es 1 de cada 7 cristianos alrededor del mundo, sufrió persecución significativa por su fe en Cristo. Cada día en 2021 un promedio de más de 16 creyentes, cada día del 2021, 16 creyentes fueron asesinados por seguir a Jesús. Y esto sin contar a los que son torturados, encarcelados, despojados, violados, etcétera, etcétera. Con cerca de 6,000 mártires en total, 2021 vio un aumento del 24% en el número de cristianos que son asesinados por su fe. Y cristianos en 56 o 55 naciones en el mundo sufrieron bajo un muy alto nivel de persecución. Esta es la realidad que ocurre en el mundo. Esto es algo de lo que no vamos a escuchar en Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión, CNN, NBC, ABC, etcétera, etcétera. Esto no es algo que vamos a encontrar en la página principal de los periódicos, ni será tampoco trending topic en las redes sociales, pero esta es la realidad para los cristianos en el mundo. Y no debiera extrañarnos en un sentido, porque esta siempre ha sido la realidad para los cristianos. Desde el primer día, la iglesia ha sido perseguida. Desde que la iglesia inició, ha padecido persecución en una o en otra manera, con mayor o menor intensidad, en una o en otra parte del mundo. Persecución ha sido la norma para los cristianos y uno dirá, ¿por qué? Bueno, Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, así como a mí me persiguieron, así los perseguirán a ustedes. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también les van a perseguir. Ustedes serán perseguidos y ustedes serán odiados por todos por causa de mi nombre. Jesús clara y contundentemente le dijo a unos ya atribulados discípulos que estaban muy tristes por su partida, la cual él había anunciado. Jesús les dijo a estos discípulos en el aposento alto, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo ustedes tendrán tribulación. Y no, Jesús no se estaba refiriendo únicamente o directamente a las tribulaciones que son propias de vivir en un mundo caído. No, Jesús estaba hablando algo además de esos sufrimientos que son parte de la vida, entre comillas, normal en un mundo caído como en el que vivimos. Jesús estaba hablando de severa persecución, sufrimiento por causa de nuestra fe en Cristo. Jesús dijo claramente, vas a tener, si tú eres mi discípulo, vas a sufrir persecución. La misma idea es recogida por el apóstol Pablo cuando Pablo dice, a ustedes creyentes no solamente les es concedido que crean en Cristo, sino que también sufran por Él. Y todos los que quieran vivir una vida piadosa, una vida cristiana, van a padecer persecución, porque como Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Entonces, esto es parte normal de la vida cristiana. Por la gracia de Dios, hemos disfrutado de un tiempo anómalo, debo decir, de tranquilidad, de paz, en el que nadie nos molesta por nuestra fe cristiana. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes tal vez ha recibido por ahí una burla, un insulto, tal vez un familiar suyo le ha rechazado, tal vez no te han invitado a la fiesta porque eres cristiano, tal vez has sufrido ese tipo de cosas por causa de tu fe cristiana, pero ninguno de nosotros aquí, me atrevo a decir, ninguno de nosotros tiene conocimiento por experiencia propia de lo que significa padecer persecución por Cristo Jesús. Y quizá porque por largo tiempo esta ha sido nuestra experiencia, pues dos cosas han sucedido. Por un lado, pensamos que la vida cristiana entonces no implica este tipo de cosas, pero más de 360 millones de cristianos en el mundo sufren persecución todos los días. Pero quizá también, por supuesto, el haber experimentado un tiempo tan largo de pues, paz y tranquilidad, de facilidad para ser cristianos, pues a lo mejor quizá esto también ha tenido el efecto de no pensar, de no tener en cuenta de que si bien por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido ser cristianos sin mucha oposición, bueno, no obstante, las cosas no siempre serán así. Y nuestro tiempo va a llegar. Y nuestro tiempo está viniendo. Y está más cerca de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Desde hace algún tiempo, las nubes de tormenta se han estado acumulando en el horizonte. Pero a lo mejor porque hemos visto el azul del cielo, no hemos prestado atención a esas nubes tormentosas que se han estado acumulando poco a poco ahí en el horizonte. Nuestro tiempo también va a venir y enfrentaremos lo que muchos cristianos están enfrentando el día de hoy y lo que la iglesia de Esmirna enfrentó en su momento. Ese es el segundo mensaje que Jesús dirige a las iglesias. La segunda iglesia, Esmirna, la Izmir moderna. Una iglesia, para los estándares del tiempo, una ciudad grande, una megalópolis para esos estándares, 200 a 250 mil habitantes. Una ciudad que se enorgullecía de su belleza. Una ciudad también orgullosa de su riqueza. Pero algo que caracterizaba a esta ciudad, aparte de ser un importante centro económico y religioso, templos dedicados ahí a las deidades paganas, entre ellas Cibele. Bueno, además de esto, de ser un centro religioso de importancia, algo que caracterizaba a esta ciudad, a los habitantes de esta ciudad, es que veían favorablemente al imperio romano. Es decir, tenían una relación estrecha con el imperio romano. Para congraciarse con los romanos y para tener su favor, bueno, la ciudad erigió un templo a Dea Roma, que es la divinización de la ciudad de Roma. Es decir, la ciudad de Roma era tratada como si fuera una deidad. Pero no solamente eso, la ciudad ganó un concurso, así como nuestro alcalde quiere que ganemos la escoba de oro, ¿no? Esa ciudad ganó un concurso para tener el derecho de erigir un templo al emperador, ¿sí? Y así entonces lo lograron, por supuesto, y mantenían esta relación muy estrecha con Roma, veían favorablemente a Roma, y bueno, probablemente deberíamos decir, le hacían la barba a Roma, ¿no? Para que Roma entonces les concediera privilegios. Ahora bien, la ciudad estaba poblada por muchos judíos ricos, ¿sí? Que también, por supuesto,
gozaban de cierta libertad religiosa. Ahora bien, en esa ciudad se fundó una iglesia, una pequeña iglesia. Probablemente la fundación de esta iglesia se asocia con el ministerio del apóstol Pablo, quizá no él directamente, pero ustedes recordarán que Pablo nos dice, y Lucas también registra esto, que por el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, el evangelio se extendió a otras regiones de Asia Menor. Entonces esta iglesia en la ciudad de Esmirna enfrentaba una situación muy difícil. La carta, el mensaje que el Señor envía a esta iglesia es un mensaje que pone de manifiesto una verdad a la cual ya he hecho alusión. Y la verdad es esta: todo creyente, toda iglesia que desee permanecer fiel al Señor, todo creyente que sea leal a Cristo, toda iglesia que sea leal a Cristo, tarde o temprano va a padecer persecución. Y porque este es el caso, nuestro Señor anima a dichos creyentes y anima a tales iglesias. Y así entonces conviene que nosotros escuchemos el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna y el mensaje que Jesús dirige a todo creyente que quiere permanecer fiel aún en medio de oposición, adversidad y sufrimiento. Conviene que usted y yo creamos el mensaje que Jesús dirige a las iglesias que quieren permanecer fieles a Cristo, sin importar que enfrenten oposición y persecución. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna? ¿Y qué es lo que Jesús nos dice a nosotros? En este lugar nos encontramos creyentes y no creyentes. Eso es un hecho. Algunos de nosotros quizás somos más fieles que otros. Ese también es un hecho. Pero lo que todos debemos escuchar aquí es que si permanecemos fieles a Cristo Jesús, tarde o temprano, eso va a significar sufrimiento. Por ejemplo, para ti estudiante, tu lealtad a Cristo probablemente te cueste reprobar materias, probablemente te cueste ser expulsado del salón o de la escuela. Para usted, empleado, su lealtad a Cristo probablemente le costará, por decirlo menos, que los compañeros de trabajo le consideren una amenaza. ¿Por qué? Por todas las tranzas, como se dice coloquialmente, toda la corrupción que hay en la oficina. Usted siempre será una amenaza para ellos. Probablemente el jefe algún momento te va a decir: tienes que alterar estas facturas, o tienes que hacer esto, hacer lo otro. Tu lealtad a Cristo te va a costar el empleo. Por supuesto, ustedes que son dueños de negocios también, y no está lejano el día cuando la legislación obligue a los negocios a declarar que están de acuerdo con ciertas políticas públicas que el gobierno ha de forzar sobre la nación. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que no podrás abrir tu negocio. No podrás abrir tu negocio por causa de tu lealtad a Cristo. Y así por el estilo. Entonces necesitamos escuchar lo que el Señor dice a todos aquellos que quieren permanecer fieles a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice el Señor a esta iglesia? ¿Cuál es el mensaje del Señor a Esmirna? ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesús a la iglesia presbiteriana Jesús y a la iglesia en general el día de hoy? Bueno, este mensaje incluye una palabra de seguridad. Este mensaje incluye un mandato. Y este mensaje incluye también una promesa. Una palabra de seguridad, un mandato y una promesa. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Vayamos a la Escritura.
Leemos entonces en el capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero que el Señor le recuerda a esta iglesia es quién les está hablando. ¿Quién es Él? Él se autoidentifica tomando, por supuesto, algunos aspectos de la revelación que Él hizo de sí mismo en la primera visión. Él se autoidentifica como el primero y el último. Esta es una frase que es tomada, por supuesto, casi palabra por palabra de Isaías capítulo 44, versículo 6, que es lo que dice el Señor en tal versículo. Isaías 44, versículo 6. Escuche, por favor, lo que dice el Señor. Así dice, ¿quién? Jehová, Yahweh o Yahvé, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Quién es aquel que se autoidentifica como el primero y el postrero en este pasaje, Isaías 44:6? Yahweh, Dios mismo, el Señor Todopoderoso. Entonces, regresando aquí a Apocalipsis 2, cuando Jesús dice, yo soy el primero y el postrero, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que Él es Dios. Él les recuerda, aquel que está dirigiéndoles estas palabras no es otro sino Dios mismo, el Dios Todopoderoso, el creador de cielo y tierra. Jesús, este Jesús en quien usted cree, cristiano, este Jesús a quien usted sigue creyente, no es un mero profeta, un mero hacedor de milagros. Jesús a quien usted sigue, a quien usted le ha dado su lealtad, en quien usted cree, a quien usted le ha dado su vida, no es otro sino Yahweh, el Señor Dios Todopoderoso, el creador de cielo y tierra. Este es quien está hablando a la iglesia y le dice, yo soy el primero y el postrero. Les recuerda que Él es el Señor del tiempo, el Señor de la historia. Soy el dueño de la historia, quien controla la historia de principio a fin. Y como Él es el Señor de la historia de principio a fin, Él es Señor sobre cada etapa, cada periodo, cada tiempo en medio del principio y el fin de la historia. Cada segundo de nuestra existencia está bajo el control soberano del Dios Todopoderoso. No hay un segundo de tu vida que esté fuera de su control. Él es el Señor de todo lo que ocurre, todo lo que ha de ocurrir entre el principio y el fin de la historia está bajo su control soberano. Pero no solamente el Señor les recuerda que Él es el Señor de la historia, también les recuerda que Él es el Señor de la vida y de la muerte. Yo soy, dice Jesús, el primero y el último, pero también les dice que el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Y esto probablemente tiene un propósito doble. Número uno, Jesús les está recordando que la muerte no pudo detenerle, contenerle ahí, reprimirle, no pudo mantenerle ahí en el sepulcro, porque como Él ha dicho en la primera visión, yo soy el que tiene las llaves, en mi mano derecha las llaves de la muerte y del Hades. Yo estoy en control de la muerte, estoy en control del sepulcro y del infierno. Y Jesús dice también, con esto les quiere decir también lo que ustedes van a padecer. Yo mismo ya lo sufrí en carne propia. Yo fui perseguido, fui asesinado, estuve muerto, pero vivo para siempre. Y esto entonces, por supuesto, le da esperanza a estos cristianos. No solamente les ayuda a entender que nuestro Señor puede realmente tener empatía y simpatía porque Él ha padecido lo que ellos van a padecer, pero también les asegura a ellos que como su Señor murió y resucitó, ellos también van a morir y van a resucitar.
Entonces, esta palabra de seguridad comienza diciéndoles, recordándoles quiénes son ellos. En segundo lugar, esta palabra de seguridad tiene que ver con que el Señor les dice que Él está al tanto de todo lo que sucede en la iglesia y todo lo que sucede en la vida de estos cristianos. Dice, yo conozco tus obras. Y yo no sé si a usted, pero a mí me hace temblar cuando Jesús dice, yo conozco tus obras. Tu mamá no conoce quizá todas tus obras, el Señor sí. Tu esposo no conoce todas tus obras, pero el Señor sí. Tu esposa no conoce todas tus obras, pero el Señor sí. Tu jefe no conoce todas tus obras. Tu maestro no conoce todas tus obras. El pastor no conoce todas tus obras, pero el Señor sí. El Señor está al tanto de todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que sueñas, todo lo que imaginas. El Señor conoce absolutamente, exhaustivamente, completamente, totalmente todo lo que tú haces en tu vida. Pero dice el Señor, yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y conozco tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Para entender a fondo, o bueno, un poco más, de manera un poco más profunda, lo que está diciendo el Señor aquí y el impacto de sus palabras, tenemos que tomar en cuenta el contexto de lo que estaban padeciendo estos cristianos. Déjeme decirle que Roma, el imperio romano, concedía lo que se llamaba la Pax Romana, la paz romana. Es decir, mientras que sus territorios conquistados, sus pueblos subyugados, no pusieran resistencia y no ocasionaran problemas, Roma garantizaba paz, tranquilidad, etc. Y les dejaba vivir hasta cierto punto. Además de eso, había algo que Roma confería a ciertas religiones, el título o el estatus de religio lícita. ¿Qué quiere decir esto? Roma estaba dispuesta a conceder que algunas religiones fueran consideradas como lícitas, ¿sí? Entre ellas el judaísmo, siempre y cuando esas religiones no contravinieran y tampoco contradijeran lo que Roma creía. Eran libres de practicar su religión, siempre y cuando no causaran ningún problema. Bueno, como les dije, los judíos recibieron este estatus y podían entonces practicar el judaísmo sin ningún problema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los cristianos? Bueno, al principio los cristianos fueron percibidos por los romanos como una secta judía. Por lo tanto, gozaban también de esta excepción de participar en los rituales, en los sacrificios al emperador, en el culto al emperador. ¿Por qué? Porque les consideraban como parte de la religión judía. A los judíos les permitían no adorar al emperador, no ofrecerles sacrificios, pero sí reconocerlo y demás. Por un tiempo, nadie molestaba a los cristianos. Hasta el año 70, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó en el año 70? Bueno, esta revuelta judía en contra de Roma. Al parecer los cristianos pues no se unieron a los judíos en la rebelión y eso obviamente molestó a los judíos. Y eso es más complicado, por cierto, pero poco a poco lo que empezó a suceder es que los judíos empezaron a denunciar a los cristianos. Y empezaron a decir, estos no son de nosotros. Estos cristianos no son judíos, no pertenecen a nuestra religión. Y no solamente eso, sino que además de denunciarlos, bueno, también empezaron a acusarlos de no adorar a César, de no adorar al emperador. Estos mismos judíos empezaron a entregar a sus vecinos, empezaron a entregar quizá a familiares, denunciándolos a Roma. Esta era la situación que estaban viviendo los creyentes en Esmirna. Recuerden dónde estaba esta iglesia, en una ciudad pro Roma. Y no solamente pro Roma, una ciudad con una alta población de judíos hostiles a los cristianos. Esta era la situación en la que se encontraban los cristianos en Esmirna. Esto, por supuesto, condujo a lo que Jesús dice: yo estoy al tanto de
de tu tribulación, de tu tlipsis, de tu sufrimiento severo por causa de la persecución y de tu pobreza. Y estos dos, por supuesto, van de la mano, van mano con mano. ¿Por qué? La persecución por causa de Cristo normalmente conduce a pobreza. ¿Por qué razón? Bueno, es obvio que por ser cristianos, a los creyentes no se les permitía ser parte de los sindicatos, de las uniones, ¿verdad? De los gremios, pues, de trabajadores. No les permitían participar de la vida económica, no les permitían comprar y vender, no les permitían abrir sus negocios. La gente los identificaba como cristianos y había, por supuesto, el boicot social. No compres ahí, estos son cristianos. O los denunciaban a Roma y no les permitían entonces tener negocios. Y esto obviamente significaba que estos cristianos estaban empezando a sufrir pobreza. De hecho, la palabra que se traduce como pobreza aquí es una palabra que se refiere a un mendigo buscando ahí restos, sobras. O sea, no está hablando aquí de pobreza como, ay, está muy mala la cosa, esta semana no voy a poder salir a cenar. No. Estamos hablando aquí de pobreza real, de estar buscando en el basurero algo para comer, ¿sí? Por causa de su fe. Pero Jesús dice, yo conozco lo que estás padeciendo, hermano, hermana. En términos generales, Jesús, por supuesto, está al tanto de la situación que usted está pasando. Su situación, la de usted, lo que estás pasando ahora, no es algo que el Señor ignora, de lo que Él es ajeno. Ni tampoco el Señor se ha desajenado, ni tampoco el Señor es alguien que está desinteresado en lo que estás sufriendo, en lo que estás padeciendo. Quizás sientas que nadie sabe, que nadie comprende lo que estás pasando, pero el Señor lo sabe. Y el Señor sabe de nuestras tribulaciones y también sabe que algunos de nosotros aquí a lo mejor estamos luchando por reunir para la renta o luchando para pagar la colegiatura o luchando para pagar las cuentas, ¿sí? El Señor sabe todas estas cosas. Ahora bien, para el mundo, la percepción de la gente en Esmirna es que esta era gente digna de conmiseración quizá, despreciable tal vez, gente pobre. A los cristianos les habían despojado muy probablemente de sus posesiones, habían sido dejados en la calle probablemente. Pero Jesús dice, conozco tu pobreza, pero sabes una cosa, déjame asegurarte de algo, eres rico, eres muy rico. Y usted dirá, rico, ¿qué quieres decir con que soy rico, Jesús? De por sí, déjame abrir un paréntesis. Miles de personas, por no decir millones, viven todos los días con $1 al día, o menos de $1 al día, en el mundo. $1, 20 pesos. ¿Qué compra usted con 20 pesos? Ni siquiera un kilo de tortillas, ¿verdad? Miles de personas en el mundo viven de esta manera y a veces nosotros nos sentimos miserables, pero su casa, tan perjudicada como esté, es una mansión en comparación con las casas de miles de sus hermanos en el mundo, de millones de sus hermanos en el mundo. De hecho, muchos de ellos no tienen casa. Algunos están viviendo en campos de refugiados, otros encomendados en una iglesia con algún hermano. Hablo de hermanos aquí mismo en Oaxaca, ¿sí? Entonces a veces podemos mirar nuestra casa y sentirnos miserables porque las paredes están cayendo, porque ya sabe usted, como buenos mexicanos, hemos puesto una lata de leche nido bajo el sofá para que se sostenga o sea, no tenemos para las reparaciones y demás y todo, y nos sentimos miserables por el carro que manejamos, por la ropa que vestimos y todo lo demás. Oh, hermanos, pero déjeme hacer esta pregunta: ¿qué se siente ser rico? ¿Qué se siente ser rico? Porque nosotros, en comparación con muchas otras personas, somos ricos, muy ricos.
¿verdad? Pero aún así, Jesús nos habla de poner las cosas en perspectiva. En la perspectiva real, quizá no tengas bienes materiales, quizá hayas sido despojado de bienes, de hogar, quizá hayas perdido el empleo, quizá no tengas dinero en el bolsillo, pero tú, creyente, dice Jesús, tú eres rico, eres espiritualmente rico. Has sido bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eres un heredero y coheredero con Cristo Jesús. Todas las riquezas del cielo son tuyas, dice Jesús. Tal vez no tengas bienes materiales, pero todos los tesoros celestiales son tuyos en Cristo Jesús. De manera contraria a otra iglesia, la iglesia de Laodicea, quienes estaban orgullosos por ser una iglesia rica, de medios, una iglesia pudiente, una iglesia que tenía recursos con creces. Y Jesús le dice, tú crees que eres rico, pero no sabes que eres un pobre, desnudo y ciego. Oh, hermanos, a veces tenemos que poner las cosas en perspectiva. A veces envidiamos las posesiones materiales de otros. ¿Sí? Pero usted, creyente, usted es rico en Cristo espiritualmente. Y algún día usted heredará con Cristo todas las cosas. Heredará cielos nuevos y tierra nueva. Así que en medio del sufrimiento, Jesús les recuerda de la realidad. No veas la realidad con estos ojos físicos. ¿Se acuerda? Dijimos, Apocalipsis nos da una cosmovisión, la cosmovisión correcta. No veas el mundo nada más con estos ojos físicos. Velos a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice la realidad. Quizá no tengas muchas cosas que otros tienen, pero en Cristo Jesús tú eres rico. Y la riqueza que tienes en Cristo, nadie te la va a quitar. Nadie te la puede quitar. Te pueden despojar de bienes, vida, hogar, como dice Martín Lutero. El cuerpo destruir, dice, mas de Dios siempre ha de existir el reino eterno. Y eso nadie lo puede quitar de ti. Entonces les recuerda a ellos que Jesús está al tanto de lo que ellos están sufriendo, lo que ellos están pasando. Les dice, sufres la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Son la sinagoga de Satanás. Estos judíos que dicen que son el verdadero pueblo de Dios, no lo son, dice Jesús. Ellos son sinagoga de Satanás. Ellos como Satanás. ¿Qué quiere decir Satanás? Adversario, acusador. Ellos hacen lo que Satanás hace. Como alguna vez Jesús mismo le dijo a unos judíos, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Por qué les acusan? Porque su padre es acusador. Ellos son la sinagoga de Satanás, mientras que ustedes son el verdadero pueblo de Dios. Jesús les asegura de estas cosas al comienzo de su mensaje. Y entonces Jesús les da un mandato. En segundo lugar, un mandato. ¿Qué contiene este mensaje? Un mandato. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este mandamiento se resume en esta frase: no temas, sé fiel. No temas, sé fiel. Jesús le dice, no temas lo que estás a punto de padecer. Y entonces estos cristianos a lo mejor dirían algo así, permíteme, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo no temas por lo que has de padecer? ¿Qué acaso viene más sufrimiento? ¿Que no es esto suficiente? No, Jesús dice, todavía no han sufrido nada, no han visto nada. Prepárense para lo que va a venir. Prepárense para lo que están a punto de sufrir. Y este mensaje también es para nosotros, sobre todo para las nuevas generaciones. Hermanos, preparémonos para lo que está por venir. Lo que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Lo que estamos a punto de padecer por ser cristianos. ¿Y qué dice Jesús aquí? He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. En este mandamiento, Jesús deja ver 3 realidades. Número 1, la primera realidad es que detrás
de lo que ellos estaban sufriendo y de lo que estaban a punto de sufrir, está el diablo. Una vez más, Apocalipsis nos llama a ver la vida, la realidad a través de la cosmovisión correcta. ¿Quién es el instigador? ¿Quién es la fuente de todos los sufrimientos de la iglesia? El diablo. El diablo es aquel que instiga. El diablo es aquel que influye, es aquel que mueve a gobiernos y a personas para oponerse y para perseguir a los cristianos por el profundo odio que él tiene al pueblo de Dios. El diablo dice, echará a algunos de ustedes en la cárcel. Ahora, aquí hay una discusión entre los comentaristas con respecto a la naturaleza de esta cárcel. Algunos piensan que era la prisión normal, otros pensaban era un centro de detención para los que iban a ser ejecutados. Cualquiera que fuera el caso, dice, van a ser echados en prisión. Ahora, aquí Jesús dice algo muy importante. Esto que Él va a permitir tiene un propósito. Nótelo usted, por favor. Esa es otra realidad que el Señor Jesús muestra aquí. Para que sean probados. Para que sean probados. Porque el Señor Jesús ha de permitir que su iglesia pase por tribulación para que podamos ser probados, para que nuestra fe sea probada. Pero tenga usted cuidado de no concluir, algo erróneo, porque no se trata de que Jesús necesite ponernos a prueba para que Él se dé cuenta de que si somos fieles o no. El Señor Jesús ya lo sabe. Estas pruebas son para nuestro beneficio, para purificar nuestra fe. El apóstol Pedro habla de estas cosas escribiéndole a iglesias de Asia Menor, a creyentes en esa región. En su primera carta, en el capítulo 1, él dice lo siguiente, en el versículo 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Ninguna tribulación vendrá a nuestra vida que el Señor no considere necesaria. Ninguna tribulación vendrá a nosotros que el Señor no considere necesaria. ¿Y para qué? Bueno, por un lado puede ser para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un patrón que encontramos en el Nuevo Testamento es este: la fe genuina siempre es probada. ¿Para qué? Para purificarla, para refinarla, para fortalecerla, para robustecerla. El creyente que atraviesa por tribulaciones, por pruebas, como solemos decir, es alguien que sale de ellas mucho más fortalecido cuando atraviesa por ellas con verdadera fe. Y el Señor entonces ha de dejarnos pasar por tiempos de tribulación precisamente para este propósito. Además, el Señor usa la persecución para purgar su iglesia. Para purgar la iglesia. Es decir, a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido en su seno muchos creyentes nominales, personas que profesan fe en Cristo, pero nada más externamente. Es decir, no hay verdadera fe salvadora en su corazón, no son genuinamente convertidos. A lo mejor son hijos de creyentes que son traídos a la iglesia y tienen que venir a la iglesia. A lo mejor es el cónyuge que acompaña a la esposa, a lo mejor lo que ustedes quieran. Creyentes nominales, los cuales, cuando las cosas se tornan difíciles, terminan por abandonar la iglesia. El Señor usa la persecución para purgar y purificar su iglesia, para podar la iglesia, para quitar las ramas secas, las ramas infructuosas. ¿Quiénes permanecen después de un tiempo de persecución? Los creyentes verdaderos. Y como solamente son creyentes verdaderos los que permanecen, la iglesia es más vibrante, la iglesia es más valiente, la iglesia, por supuesto, es más celosa, más apasionada, etcétera. Entonces, por supuesto, el Señor ha de permitir tribulación para esos propósitos. Usted y yo profesamos fe en Cristo, pero una cosa es profesar fe en Cristo en un ambiente como este.
Y otra cosa es profesar fe en Cristo cuando está en juego tu empleo, cuando está en juego tu negocio, cuando está en juego tu calificación, cuando está en juego tu libertad o cuando está en juego tu vida. Una cosa es ser leal a Cristo en un cuarto con aire acondicionado, con otros que son como nosotros, y otra cosa es ser fiel a Cristo en una mazmorra, comiendo un mendrugo de pan, si acaso. Una cosa es ser fieles a Cristo, ¿verdad? En abundancia, y otra cosa es ser fiel a Cristo cuando, hemos perdido todo. Por lo tanto, el Señor permite en nuestra vida pruebas, ¿verdad? Pequeñas pruebas de lealtad a Él. Te permite pasar por situaciones en las que tú, estudiante, a lo mejor vas a tener que enfrentarte a digo o no digo en esta exposición que Dios solamente creó varón y hombre, y mujer, perdón. Digo o no digo, ¿verdad? Bueno, ¿qué haré? ¿Será que yo haga este reporte como está? Porque si lo hago así, me van a despedir. Esas pruebas por las que vamos pasando, o bueno, todos en el grupo, ya sea de los amigos o del trabajo, en la fiesta, están mofándose acerca de la religión cristiana y tú te ves tentado a callarte para no decir nada. En fin, el Señor permite estas pruebas para ir entonces, ¿verdad?, fortaleciéndonos, o para revelarnos que nuestra supuesta lealtad a Cristo es eso, supuesta lealtad. Pero bueno, note usted por favor aquí, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Una cosa más revela: y tendrán tribulación por 10 días. Algunos dicen que debe ser traducido esto como tendrán tribulación dentro de 10 días o en 10 días. Pero otros dicen no, es exactamente lo que se dice aquí. Algo que debemos recordar es que el libro de Apocalipsis, una vez más, es un libro simbólico. Los números son simbólicos. El número 10 es un número simbólico. En el sistema decimal es un número que implica algo que está completo. Algo que está completo. En ese sentido, Jesús le está diciendo: no temas, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo estoy en control de esto. Lo que van a sufrir va a ser por un tiempo limitado, y ese tiempo está bajo mi control, porque yo soy aquel que ha designado el tiempo que ustedes van a padecer. Ni un día más, ni un minuto más. Yo soy el Señor de la historia, soy el Señor del tiempo. Este periodo de sufrimiento en medio del principio y el fin, este periodo de sufrimiento yo lo he establecido y yo estoy en control absoluto y total de esta situación. Entonces no temas, sé fiel hasta la muerte. Pero dirá usted: Jesús nada más me dice no temas y ya está. No, Jesús acompaña este mandamiento con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Escuchen lo que Jesús dice. Versículo 10 al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, en primer lugar, Jesús promete a los que son fieles, a los que permanecerán fieles hasta la muerte, la corona de la vida. No la diadema en griego, la corona pues usada por reyes, reinas en particular, sino la estéfanos, esa corona de ramas de oliva, ¿no?, que se le ponía a los vencedores en los maratones, aquellos que perseverando hasta el final llegaban a la meta. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, o como dicen algunos, la corona que es la vida. ¿Qué promete Jesús al vencedor? Promete vida eterna. Promete vida eterna. A usted creyente le promete, le hace esta promesa: vida eterna con Él. Pero no nada más eso. Note por favor qué es lo que dice el versículo 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿A qué se refiere vencer en Apocalipsis? Bueno, se refiere en mantener la fe, en morir creyendo, en morir siendo fieles, ¿sí? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y qué quiere decir con la segunda muerte?
Bueno, si hay una segunda, debe haber una primera, ¿no? ¿Y qué significa esto de la segunda muerte? Bueno, gracias a Dios, la respuesta se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis. Vaya al capítulo 20. Llegaremos a este capítulo en el 2024 probablemente, pero por ahora le adelanto algo. Dice aquí, así, Apocalipsis 20. Note usted lo que dice aquí Juan con respecto a algo que a veces se nos pasa por alto. Vea el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Primera resurrección, segunda muerte. Pues si hay primera resurrección, debe haber segunda resurrección, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta primera resurrección? Bueno, en términos de Apocalipsis, morir es volver a vivir. O sea, para el creyente que muere en buena fe, morir es reanudar la vida. Esa es la primera resurrección, cuando estamos en presencia del Señor después de la muerte. Pero la segunda resurrección es la resurrección física, cuando el Señor Jesús retorne. Ahora dice, bienaventurado, dichoso aquel que tiene parte en la primera resurrección. Dice así el Señor, la segunda muerte no tiene potestad. ¿Cuál es esa segunda muerte? Al final, note usted el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte entonces? La muerte física. ¿Cuál es la segunda muerte? El ser arrojado para toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, conocido normalmente como infierno. Esa es la segunda muerte. Jesús dijo, no temas al que puede matar el cuerpo. O sea, no temas al que te puede asesinar, ya sea un sicario o este virusito que se llama SARS-CoV. No temas al que te puede matar físicamente. Teme más bien al que puede matar o destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Eso es lo que debes temer. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender una cosa. A lo mejor, no lo sé, estás tan preocupado por preservar tu vida física. Pero no importa lo que hagas, tarde o temprano vas a morir. Lo que debiera importarte si eres creyente o no. Porque si no lo eres, vas a ir a la muerte segunda, al lago de fuego. Como dice aquí al final, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que debes temer. Preocúpate más por eso que por sanitizar toda tu casa. Preocúpate más por ser un verdadero creyente, porque no hay gel ni sana distancia que te va a proteger del lago de fuego. Y Jesús promete a los que son vencedores que, escuche que dice Jesús aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No tienes nada que temer. No tienes absolutamente nada que temer. Jesús dice, no temas lo que has de padecer. Sí, va a doler. Va a ser horroroso tal vez. Pero no temas. Sé fiel hasta la muerte. Y Jesús dice esto en medio de una palabra de seguridad y en medio de una promesa. ¿Verdad? Entre una palabra de seguridad y entre una promesa. No temas, sé fiel hasta la muerte. Por un lado nos asegura que Él es el Señor Dios Todopoderoso, que tiene la historia bajo su control y que Él controlará el tiempo por el cual, si Él considera necesario, atravesemos por sufrimiento y tribulación. Él está en perfecto control. Y si murieras por causa de tu fe en Cristo, Él es el Señor de la vida y de la muerte, aquel que estuvo muerto y volvió a vivir, aquel que te va a resucitar. Si mueres, tendrás parte en la primera y en la segunda resurrección. Estarás con Cristo, en presencia de Cristo, y algún día vas a resucitar y vivir y reinar con Él en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice Jesús, no temas. Esta es mi promesa
para todo aquel que es fiel hasta la muerte, vida eterna. Y además, yo te he rescatado del poder de la muerte segunda. No tienes nada que temer. ¿Sabe usted? Solamente unos 60 años después de que Juan escribió estas palabras, el pastor de la iglesia de Esmirna, en el año 155 después de Cristo, Policarpo, él fue acusado y condenado a la muerte. La historia es impresionante. Pero déjeme nada más decirle lo siguiente: en el traslado a su ejecución, aún sus captores estaban ahí animándolo, diciéndole: oye, anciano, hombre ya anciano, solo tienes que maldecir a Cristo y te evitas todo esto y salvas tu vida. A lo cual, por supuesto, él se negó. Cuando fue llevado entonces al lugar de la ejecución, una turba enardecida estaba ahí esperando su ejecución. La palabra había corrido, las redes sociales reventaron, ¿no?, con la noticia de que ya habían apresado a Policarpo, y entonces todos estaban ahí enardecidos para ver la ejecución. Él entonces fue amenazado con ser devorados con bestias salvajes. Él dijo: pues no hay problema. Y entonces lo condenaron a ser quemado en la hoguera, vivo, por supuesto. Y entonces le amarraron ahí y estaba listo el ejecutor para dejar caer el fuego. Y ahí entonces el cónsul o procónsul le dijo: maldice a Cristo y serás libre. Y es cuando Policarpo pronunció sus famosas palabras, que palabras más, palabras menos, por 86 años, ¿verdad? El Señor ha sido fiel. ¿Cómo podría yo negarle? ¿Cómo podría yo maldecirle? Y con esas palabras, Policarpo fue ejecutado, quemado en la hoguera. Bueno, quizá nosotros en la soberanía de Dios no enfrentemos tal vez algo tan dramático como eso. Pero todos los días enfrentamos, por supuesto, tentaciones para comprometer nuestra fe. Todos los días enfrentamos tentaciones de avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo, de esconder nuestra fe cristiana en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la escuela, etc. Sin embargo, hermanos, llegará el tiempo en que no va a ser posible escondernos más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Señor esta mañana nos llama a ser fieles hasta la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Esa es la pregunta realmente para todos nosotros. ¿Qué va a ser su respuesta cuando usted se enfrente a la disyuntiva entre seguir siendo leal a Cristo o perder su trabajo, su negocio, su familia, las calificaciones, la escuela, etcétera? Por supuesto, hemos cantado esta mañana: tu amor me bastará. ¿Se acuerdan? Cantamos: más profundo es el amor de Cristo que el infierno y la maldad, etcétera, etcétera. Tu amor me bastará. Pero sí, no hablo por usted, hablo por mí. Es muy fácil para mí levantar las manos y cantar esto de nueva cuenta en este lugar, con aire acondicionado y con gente que es igual a mí, sin ninguna amenaza, con comida en la alacena, algo de dinero en el bolsillo, etcétera. Es fácil cantar tu amor me bastará, pero ¿será que nosotros diremos lo mismo cuando estemos ahí socialmente hechos a un lado? Nadie querrá tener nada que ver con nosotros porque somos cristianos. Cuando perdamos una vez más nuestro medio de ingreso, cuando se te niegue el ingreso a una escuela porque eres cristiano, cuando te reprueben por ser fiel a la verdad, cuando cierren tu negocio porque no quieres tú reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando tu jefe te despida, cuando tu maestra digas o maestro en buen plan: no puedo enseñar esto, no puedo, va en contra de mi fe, y pierdas el empleo.
Y cuando entonces estemos ahí en casa sin nada que comer y lo único que vamos a necesitar hacer para salir de esa situación es simplemente decir: al diablo con Cristo. Es lo único que vamos a tener que hacer para no sufrir. Realmente el amor de Cristo será suficiente cuando llegue ese momento. No sé si usted, pero yo soy frágil, soy débil, soy cobarde. No me gusta sufrir. Y no puedo hacer lo que Jesús me pide ahorita en su palabra: sé fiel, no temas, sé fiel. ¿Por qué? Porque soy temeroso. Porque temo a la persecución. No puedo por mí mismo, no hay recurso en mi vida que me haga poder obedecer a Jesús, pero gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios que nos fortalece. Gracias a Dios por su Espíritu, por su palabra, por los sacramentos que Él nos dejó. Cristiano, hoy venga a la mesa del Señor para decir: Señor, tú me dices que no tema, pero tengo miedo. Me llamas a ser fiel hasta la muerte, pero todavía la semana pasada te fui infiel, tú lo sabes. Oh Señor, perdóname. Venga al sacramento de la mesa del Señor y deje que le recuerde que ese que le está llamando a ser fiel hasta la muerte fue aquel cuyo cuerpo fue partido y su sangre fue derramada y estuvo muerto, pero ahora vive. Venga a la mesa del Señor para recibir alimento, fortaleza, para ser fiel hasta la muerte. Usted no cristiano, espero que haya escuchado algo muy importante aquí. Quizá nada de esto será verdad acerca de ti o de usted, porque no serás perseguido por tu fe. Pero una cosa sí quiero decirte con todo respeto y todo amor: podrás evitar sufrimiento, podrás tener abundancia material, podrás tener éxito, podrás tener seguridad, podrás tener lo que tú quieras, pero tarde o temprano vas a enfrentar la segunda muerte. Tarde o temprano. Vas a morir y vas a ser condenado al infierno. De hecho, ya estás condenado al infierno. Pero no tiene por qué ser así. Puedes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. ¿Y por qué creer en alguien que me va a llevar a sufrir? ¿Por qué creer en alguien que va a complicar mi vida? ¿Por qué creer en alguien que va a hacer que pierda mi empleo? ¿Por qué creer en alguien que va a hacer que yo sufra aún hambre? ¿Sabes por qué? Porque es la verdad. Porque Él es la verdad. ¿Tú crees que estos 360 millones de cristianos que sufren persecución siguen a Jesús porque Jesús les garantizó su mejor vida ahora? No. ¿Tú crees que esos 360 millones de cristianos que sufren todos los días están sufriendo porque Jesús les dijo que iban a tener una vida próspera aquí necesariamente? No. ¿Por qué estuvieron dispuestos a perderlo todo? Porque saben que Jesús es la verdad. Por lo tanto, entonces te llamo en el nombre del Señor a considerar la vida que estás viviendo, arrepentirte de tu pecado y entregar tu vida a Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra.